Me da gusto saludarle hoy ya miércoles 11 de este año 2024, 11 de septiembre. Curiosamente, hoy 11 de septiembre se conmemora un aniversario más de la destrucción de aquel atentado terrorista en las Torres de Nueva York, en la parte de la actividad económica importante de Nueva York, en las Torres Gemelas de Nueva York. Hoy 11 de septiembre estamos recordando ese atentado terrorista que pues terminó con la vida de incluso mexicanos y de latinoamericanos que estaban trabajando ahí en las famosas Torres Gemelas. Hoy 11 de septiembre se recuerda esta fecha en el mundo, la demolición de las Torres Gemelas por un atentado terrorista. Y en México vamos a recordar, porque también tenemos nuestro 11 de septiembre, la demolición del Poder Judicial, la destrucción del Poder Judicial, la transformación de la República que deja de ser prácticamente en aquello que aprendimos en la escuela primaria, en los libros de texto, con la división de poderes. La República que a partir de los primeros 5 minutos de hoy, 11 de septiembre, está transformada totalmente y se le va a dar paso a lo que ya se considera la destrucción del Poder Judicial a través de una reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ayer fue parte de la actividad más importante que tuvo el país, que ayer fue parte de la acción de los senadores de la República, de la mayoría que conforma el grupo del régimen, del obradorato, de Morena, y que finalmente avanzó dicha reforma en la Cámara de Senadores con la votación que era pues la que no se esperaba, cuando menos hace 72 horas, que era la de tener la mayoría calificada con 86 votos, porque pues la oposición había dicho que iban a sostenerse, que iban a ir en contra de la reforma, que iban a detener la reforma. Así se lo dijeron a los trabajadores del Poder Judicial, a los jueces, a los magistrados, que han hecho una serie de manifestaciones y que ayer concluyó incluso con la interrupción al Senado de la República, la irrupción al Senado de la República, al Salón de Plenos del Senado de la República por parte de los trabajadores, mientras se llevaba a cabo la sesión de este honorable órgano legislativo, la máxima tribuna. 11 de septiembre, aniversario de la destrucción de las Torres Gemelas en los Estados Unidos de Norteamérica. 11 de septiembre, la destrucción, la demolición del Poder Judicial y la posible instauración de una autocracia por parte del Senado de la República. Allá en Estados Unidos fueron terroristas. Aquí en México fueron los senadores del régimen, del obradorato, los senadores que forman parte de esa gran mayoría que avasalla, de esa mayoría tirana que no permite opinión distinta, que no permite en lo más mínimo una divergencia o una aportación. Y luego nos preguntamos, la verdad, ¿esa clase de políticos merecemos en México? Esos políticos que parecen formar parte de la camorra italiana versión 2024, un Adán Augusto López Hernández convertido en prácticamente un hombre de traje oscuro, mafioso, que además mentía al decir que el diputado Barreda estaba en la Ciudad de México y que había hablado con él. Eso lo decía en el transcurso de la sesión en la sede del Senado en Reforma. Lo decía igual que Fernández Noroña cuando habló de pues que él sabía perfectamente bien que el señor Barreda, el diputado Barreda, el senador Barreda de Movimiento Ciudadano, estaba en la Ciudad de México y que se encontraba muy bien. Y además todavía a la hora de la votación, en lo general,
el mismo Adán Augusto se burla, se mofa de lo que sucedió ayer. Y este personaje que va a pasar a la historia, él y su señor padre, Miguel Ángel Yunes Márquez, que todavía al mediodía de ayer, cuando recibieron a Miguel Ángel Yunes Linares, su papá, suplente del señor legislador panista, el papá decía que estaba malito de la columna, que estaba en el hospital, y de pronto, como por arte de magia, como cuando Jesús le dijo a Lázaro, levántate, así se levantó Miguel Ángel Yunes Márquez, diputado del PAN, y llegó a la antigua sede del Senado en Jicotencatl, ahí en el centro histórico de la Ciudad de México, ya resguardado por policías que impedían el paso de los manifestantes del Poder Judicial, de los estudiantes que están en defensa del Poder Judicial. Y ahí en la tribuna, mi voto será a favor de la reforma del Poder Judicial. El traidor, le dijeron ayer, pero le dijeron al papá traidor. Y el papá, exgobernador de Veracruz, pederasta, relacionado con estos personajes que son clave para la investigación que en su momento hizo Lidia Cacho, el papá de Yunes Márquez estuvo ahí defendiendo a su vástago y diciendo que no era ningún cobarde, que el cobarde era Marco Cortés. No, Marco Cortés no es cobarde, Marco Cortés es tonto, que es diferente. Sí, no, bueno, es tonto, porque ¿a quién se le ocurre darle espacio a este tipo de gentuza de la política mexicana, como los Yunes? Pero bueno, ahí está este señor que finalmente se doblegó. Y uno lo puede entender, porque si lo doblegaron por los antecedentes penales, por los antecedentes de el paso del gobierno de su padre, de su hermano, de él mismo, si los doblegaron porque están en los archivos de la Fiscalía General de la República, las investigaciones abiertas, y les dijeron, o votas a favor de la reforma o te vamos a sacar las órdenes de aprehensión que tienes en tu contra, que tiene en contra, mejor dicho, su papá, el señor Yunes Linares. Y bueno, finalmente dijo, no soy cobarde y voto a favor de la reforma. Y no pasa nada. No pasa nada para él, porque él va a estar tranquilo, porque su papá va a estar tranquilo, porque a lo mejor ya no van a proceder las indagatorias, las investigaciones al papá de este señor, que cuando fue director del ISSSTE, en esta administración de Andrés Manuel López Obrador, pues le levantaron como parte de una investigación del desfalco que ha surgido en el ISSSTE. Bueno, pues todo eso indica que ya va a desaparecer y borrón y cuenta nueva. Pero ¿cómo lo recibieron al papá ayer? Transmitíamos ayer la recepción de su papá en el Pleno, en Reforma, en el Senado, en la primera sede, la sede original, en la sede donde se realizan los trabajos legislativos del Senado, antes de que irrumpieran los trabajadores del Poder Judicial. Lo recibieron al papá como héroe, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador pues no lo bajaba de corrupto, no lo bajaba de deshonesto. Y ahora resulta que son los héroes de Morena, que son los hombres que finalmente están con la democracia del pueblo, que están con lo que dicta el pueblo, porque el pueblo, dice el partido del régimen, que decidió que la reforma al Poder Judicial se llevase a cabo, porque ese es un deseo del pueblo. Y decía Alberto Anaya ayer, que me chuté prácticamente una buena parte de la sesión, decía Alberto Anaya, los más de 36 millones de mexicanos que votaron,
Ya son más de 36 millones de mexicanos que votaron por Claudia Sheinbaum y decidieron que sí, que se llevara a cabo el plan C y la reforma al Poder Judicial. Véalo bien, véalo bien, véalo bien. Aquí está. Aquí está. No me vaya a robar la cartera, dijo el presidente. Y pues está ahí en lo bueno es que es video, ¿no? Pero este cuate, el Junior, Miguel Ángel Yunes Márquez, este señor que está aquí, es el artífice de que la planadora de Morena y de que los senadores de Morena hayan cambiado el rumbo de la República. Hay que recordarlo, porque si el 11 de septiembre allá en Estados Unidos es recordado por el ataque de Osama Bin Laden a las Torres Gemelas, pues este es nuestro, digo, guardando las proporciones, nuestro Osamita Bin Laden, quien destruyó al Poder Judicial el 11 de septiembre del 2024. Este mequetrefe que usted ve, este mitómano, este amponcito, porque el amponzote es su papá, este representante de la familia de los Yunes, es y será recordado toda la vida, al menos todo lo que resta de este sexenio que empieza el 1 de octubre, que culmina en la actual, como el hombre que destruyó, que ayudó para que el Poder Judicial se demoliera. Sí. Hoy 11 de septiembre nosotros tenemos nuestro Osama Miguel Ángel Bin Yunes Márquez. Véalo bien, no se le olvide ese rostro, porque cuando sus hijos, sus nietos y sus bisnietos digan, papá, abuelo, ¿qué pasó aquel 11 de septiembre del 2024? Porque ahora estamos prácticamente en una dictadura. ¿Qué pasó, papá? Bueno, ¿qué pasó, abuelo? Pues pasó que este señor es un traidor. Y sí, ayer me decía Carlos Garza que le parecía exagerado que yo dijera que es un traidor a la patria. Pues hoy no solo lo vuelvo a decir, lo ratifico. Este señor es un traidor a la patria. Este señor no sabe lo que hizo. Y se puede justificar por el miedo. Se puede justificar porque su pasado lo alcanzó. A él y a su familia, los alcanzó. A él y a su familia. Porque seguramente lo amenazaron. Aunque el presidente hoy en la mañana dijera que no. Pues el presidente no puede ver a Miguel Ángel Yunes. Bueno, ya lo va a poder ver. Y en una de esas, hasta miembro activo de Morena va a ser. Por cierto, están a punto de expulsarlo del PAN. Por lo menos, Marco, por lo menos. Hoy en unas horas más habrá una sesión del Consejo Nacional del partido y le van a sacar la tarjeta roja a los Yunes, al papá y al hijo, a los Osama Bin Laden que destruyeron el Poder Judicial en este 11 de septiembre del 2024.